pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti y quiere bendecirte, quiere abrazarte y verte feliz. Es seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando junto a mí, junto a ti. Está pasando, está sanando, y Él está pasando junto a ti. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Soy el Padre Alberto Marín y les doy la bienvenida a su programa, El Mensajero Eucarístico. Pues muchas gracias por hacernos la caridad de seguirnos acompañando. Muchas gracias les damos por esa bendición que ustedes nos hacen cada 8 días de acompañarnos. Muchas gracias, de verdad, se los agradezco infinitamente. Pues hoy tenemos un tema bien importantísimo, muy padrísimo. Espero que se queden con nosotros toda esta hora que vamos a estar aquí juntos. Y si no, pues bueno, ya saben, traten de compartirnos con sus seres queridos para que mucha gente pueda aprovechar de este momento tan hermosísimo que vamos a pasar juntos. El tema del día de hoy se llama la doble moral. ¿Qué es una doble moral? ¿Cómo se vive? ¿De qué manera la experimentamos muchos? ¿Por qué caemos tan fácil en ella muchos de nosotros? Entonces, queridos hermanos y hermanas, pues eso va a ser el día de hoy, el tema. Vamos a iniciar como cada lunes, pues, con una oración y nos encomendamos a Dios a través de la Santísima Virgen María para que nos ayude y nos ilumine y nos conceda el Señor la gracia de poder seguir adelante en este ministerio tan hermosísimo de proclamar la buena nueva a través de estos micrófonos de Virgen de Guadalupe Radio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido Dios, ponemos en tus manos todo y cada uno de lo que nosotros estamos viviendo en este momento en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que busquemos lo hagamos para servirte a ti, darte gloria a ti, para que tú solo seas a quien sirvamos con nuestro corazón sincero, con un corazón honesto, con un corazón lleno de gratitud, con un corazón lleno de amor y misericordia. Asimismo, ponemos en tus manos nuestra actitud social, moral, religiosa, cristiana, nuestros valores, nuestras dignidades, nuestra dignidad, nuestras garantías individuales, los derechos universales para que sean respetados, para que todos defendamos nuestra dignidad como personas y al mismo tiempo seamos capaces de continuar en este caminar hacia nuestro encuentro contigo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, pues muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Vamos a tomar mi cafecito para que no me dé la garraspera. Ya saben que cada 8 días a veces me da la garraspera más que otras veces. Y a veces el cafecito me ayuda. Pues bien, entonces vamos a iniciar con conceptos generales. Fíjense, es importante que nosotros entendamos a qué le vamos a llamar doble moral. Para eso entonces necesitamos saber que la vida de los seres humanos, absolutamente toda persona, se rige por 3 leyes principales, que nosotros le llamamos las leyes, iniciando obviamente por lo más importante, las leyes divinas, después tenemos las leyes humanas y por último tendríamos las leyes naturales, ¿sí? Para que pudiéramos nosotros hablar un poquito sobre esa diferenciación de estas leyes, pues entonces las podemos ubicar de esa manera. Para algunas personas las empiezan al revés, las empiezan de alguna manera diciendo leyes naturales, leyes humanas y leyes divinas. Al final de cuentas, vamos a decirlo como que el orden de los factores no altera el producto. Sin embargo, para darle crédito a quien más se lo merece, pues nosotros tenemos que saber que existen primero
leyes divinas, leyes humanas y leyes naturales y leyes humanas. De acuerdo a esa caracterización y categorización de las leyes, entonces es como el ser humano tiene la obligación de respetar estas leyes. Y todas estas leyes van a ser analizadas por una ciencia de la teología que se llama la moral. Esta ciencia de la teología, la moral, no es otra cosa más que, dice, es parte de la teología que se encarga de estudiar el comportamiento humano desde la perspectiva divina, natural y humana. También dentro de esta moralidad existe lo que le llamamos nosotros la ética, que es el comportamiento de acuerdo a los diferentes parámetros, la ética, el comportamiento racional de las personas. No quiero enfocarme mucho en estas cuestiones demasiado filosóficas o teológicas, sino quiero darle la aplicación en la vida ordinaria para que nosotros las entendamos. Entonces, hablemos primero de las leyes divinas. Dios estableció que todo ser humano y toda criatura conocida y no conocida a nuestro alcance y no a nuestro alcance, en este gran universo compuesto de infinidad y millones de galaxias, como se nos dice, todas estas cosas han sido pensadas y originadas y regidas por una ley divina, que es lo que desde la perspectiva teológica y de la teología filosófica se dice que hay un motor único, el que da el primer movimiento para que absolutamente todo el universo trabaje, ¿no? Para que todo el universo tenga esta funcionalidad de ir funcionando, válgame la redundancia, de acuerdo a las leyes establecidas por Dios. Dios tiene ante todo un orden. Dios nunca va a romper el orden de la consecución de sus actos. Desde el momento en que Dios pensó las cosas, desde ese momento se hicieron acto y por lo tanto se hicieron de esa manera y no hay de otra. Todo aquello que altere las leyes divinas, por supuesto, entonces se convierte por supuesto en un detractor o retractor o un violador de las leyes de Dios. Y para eso entonces el ser humano tiene la capacidad de conocer, de entender hasta cierto sentido, hasta cierto grado, las leyes divinas. Y en ese sentido, dada que nuestra capacidad intelectual no es suficiente para poder entender las leyes divinas, entonces Dios decidió que en la naturaleza de nosotros, humana, se pudiera manifestar su naturaleza divina a través de la encarnación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien a través de su persona nos enseña justamente la finalidad de este camino para el conocimiento de Dios. Entonces muchas personas piensan que es imposible conocer a Dios, que Dios es inaccesible, inalcanzable, Dios es totalmente inabarcable y que nuestras mentes son tan chiquititas que no podemos más que meter en nuestro cerebro conceptos acerca de lo que es de Dios, pero no podemos abarcar a Dios por completo. Eso lo diría también grandes santos como Santo Tomás de Aquino principalmente, lo desarrolló exageradamente, hermosísimo, y también San Agustín. Pero entonces Dios dispuso que las leyes, sus propias leyes divinas, se establecieran de una vez para siempre y para todos. Entonces, todo aquel que atenta contra las leyes divinas, todo aquel que atenta contra el orden que Dios estableció, entonces está realmente teniendo una actitud inmoral ante las leyes de Dios. Entonces no está respetándolas, y a algunos no les importa conocerla, a algunos no les importa saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas van a caer en lo que en un momento abarcaremos con mayor profundidad, en la doble moral. Entonces, estas leyes divinas son, por ejemplo, Dios estableció que el sol estuviera como el centro de nuestra galaxia y que alrededor del sol girasen cada uno de los planetas conocidos hasta este momento, y que de acuerdo a la cercanía o la lejanía de este planeta con el sol tiene la posibilidad de vida o no la tiene. Entonces entendemos y sabemos que por lo menos los que
vivimos en la Tierra, vamos a decirlo así, somos testigos de que la Tierra es dentro de los planetas de nuestro sistema galáctico, tiene las condiciones más apropiadas para que haya vida. Ciertamente están estudiando ahora otros planetas y otras áreas, suelos planetarios para ver si hay vestigios de vida o lo que sea, pero bueno, volvemos a lo mismo. Esa es una manera de que Dios dispuso que así tenía que ser, que por lo menos ahora, en el plan divino, la Tierra fuera el único lugar que tuviera la posibilidad de tener vida, y si se desarrolla vida en otro planeta, recordemos por el movimiento de nuestro sistema solar, pues también obviamente habrá que se escapan partículas hacia otros lugares. Pero bueno, entonces vamos a decir que sí se puede encontrar vida en otros lugares, bueno, pero seguramente van a ser esos organismos que de algún modo, por gracia divina, se escaparon de la Tierra y en ese devenir del movimiento de nuestro sistema, pues bueno, fueron a caer allá, ¿no? Por la gracia divina. Entonces también eso lo entendemos hasta cierto sentido. No somos especialistas en cuestiones planetarias y esas cosas, entonces, sin embargo, hasta ahorita lo que se ha podido decir y hablar, pues es eso, ¿no? La siguiente ley que nosotros manejamos es la ley natural. El hombre se rige también entonces por la ley natural. Pero antes de pasar a la ley natural, quisiera recordarles que todas las leyes de Dios que las estableció son para que nosotros alcancemos el bien último, el máximo bien, que es estar con Dios. O sea, nuestra naturaleza no descansará, dice San Agustín, hasta que no regrese a su Creador. Y entonces, obviamente, al regresar a su Creador significa hasta que no regrese con Dios, hasta que no esté con Dios de donde fuimos originados, Dios que sopló sobre ese organismo natural que se formó en el vientre de nuestra madre, insufló un alma y esa alma se convirtió entonces el motor que le daría movimiento a nuestro cuerpo en este mundo, esa alma que va a comunicarse con Dios, esa alma que va a aspirar a Dios, esa alma que siempre va a buscar el poderse conectar con el Altísimo. Ahora sí, entonces las leyes naturales son aquellas que rigen, que Dios dispuso también para que rijan cada organismo de acuerdo a sus capacidades, a sus características, de acuerdo a lo que corresponde. Cuando nuestro Señor dijo, cuando leemos los primeros versículos y en el primer capítulo del libro del Génesis, el Señor dijo que haya plantas de toda especie, que haya semillas de toda especie y que cada una de ellas produzca frutos de acuerdo a su naturaleza. Entonces eso lo estableció Dios como una manera para decir que no haya esta revoltura que de pronto no sepamos qué es, ¿sí? Que no haya entonces especies o semillas que se pueden mezclar entre sí mismas y crear organismos raros o diferentes. Eso es justamente lo que está tratando de hacer la ciencia en nuestros días, la ciencia que se opone a las leyes divinas y la ciencia que se opone también a las leyes naturales. Entonces, por eso hoy en día vamos a encontrar que hay muchos estudios científicos donde quieren hacer una mezcla de cosas para ver qué resulta. Las diferentes clonaciones, por ejemplo, que ya ahora se sigue intentando hacer clonaciones humanas, por ejemplo, que todavía lamentablemente lo que ha resultado son situaciones horrendas, mostrencas, unos organismos que no pueden llamarse seres humanos, por supuesto. Entonces, en ese sentido vemos esta alteración de las leyes naturales que queremos manejar a nuestro antojo. Se alteran, por supuesto, los diferentes estados químicos y del comportamiento biológico de cada organismo para que se puedan tener determinado tipo de subproductos, por decirlo así, o también de supraproductos, que significa algo que ni siquiera se parece a lo que es en realidad. O sea, como alguna vez dijera el Chavo del Ocho,
Esta es mi agua de limón, pero sabe a vainilla, pero la hice de fresa. ¿Se acuerdan? ¿Te acordarán a lo mejor de ese? Cuando vendía las aguas al Chavo el 8, ¿no? ¿De cuál va a querer? ¿Va a querer de la de fresa o la de limón? Dame de limón. ¿Quieres la de limón que sabe a fresa, pero que no sé qué? Sí, bueno, entonces hagan de cuenta ahora los... Gracias, hermano. Haga de cuenta ahora los científicos es lo que están haciendo. Lo que están haciendo en nuestros días. Los científicos están tratando de alterar todo tipo de ser de manera natural para obtener mayores ganancias, para incrementar en entre comillas, los productos, ¿no? Ahorita, supuestamente para salvaguardar la integridad humana y poderla así conservar de una manera más propia. Entonces muchos científicos se están atreviendo a hacer cosas horrendas, están alterando todo el sistema biológico de las semillas para tener productos alterados, tamaños de cosas impensables. No sé si se acordarán o habrán visto por ahí algún videíto donde salen que ya hoy en día el pepino más grande del mundo, la sandía más grande del mundo, ya elotes para hacer nuestros queridos pozoles o lo que sea los maíz, el maíz pozolero, ya no tienes que esperarte todo el bendito año para que hubiese maíz pozolero. Ya hoy lo alteramos para que en menos de medio año ya tengas cosecha, ya tengas esto, ya tengas lo otro. Lo colocan un montón de hormonas de crecimiento, mezclando a ver qué tal funciona la hormona del crecimiento para crecer pepinos. La vamos a tratar de aplicar para crecer o para desarrollar más calabacitas y lo que sea. Entonces, y va funcionando, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, que hay que tener muchísimo cuidado con eso, nosotros tendemos a tener esa mentalidad de lo grande, lo frondoso, lo bonito, lo hermoso, y a veces acuérdense que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y entonces, y no todo oro brilla también, dice, ¿no? Entonces imagínense, queridos hermanos y hermanas, estamos alterando las leyes naturales. También las leyes naturales, Dios dispuso, por ejemplo, que cuando se presentaran las condiciones de determinado ambiente, iba a surgir algo. Por ejemplo, si usted tiene una semilla, cualquiera que ésta sea, y si esta semilla cae en el ambiente adecuado, donde hay humedad, donde hay tierra, donde se llevan a cabo los elementos necesarios para que esta semilla germine, va a germinar. Y si esta semilla que ha germinado también se coloca en un ambiente adecuado, propicio, necesario, esta semilla se convertirá en una plantita, y a su vez lo mismo, si tiene los elementos necesarios, tendrá un fruto, y el fruto tendrá también que desarrollarse a tal modo o a tal grado que también vuelva a tener semillas que pudieran seguir adelante, ¿no? Con esta cuestión. Entonces, como se dan cuenta, las leyes naturales también Dios las dispuso para que hubiera un orden. Porque ahorita, por ejemplo, una de las cosas horribles, inmorales que se están haciendo es que los así científicos, con el afán de salvaguardar supuestamente la integridad física de los seres humanos, muchos se están atreviendo a hacer cosas inmorales, totalmente inmorales, inaceptables, inhumanas, donde nosotros estamos atentando contra la violación de los derechos humanos, de las garantías individuales, de los derechos de la persona, los derechos de criatura, tanto de animales como de personas, por supuesto, donde se alteran también los organismos, cosas horrendas, como en alguna ocasión se los había comentado, que están tratando de desarrollar diferentes órganos para las personas, donde obviamente están utilizando animales, que es que el puerco se parece a la persona, que es que el pollo se parece a la persona, que tienen... imagínense que dicen algunos que el ADN del puerco y el de nosotros solamente nos diferenciamos en 1%. Somos compatibles el 99%. Imagínense qué tontería, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo. Muchos científicos entonces se han atrevido ya hoy en día, de verdad, lamentablemente, cosas horribles, no las conocemos del todo.
todas las cosas que en pro de la ciencia y del desarrollo de la ciencia se han atrevido a hacer, pero han estado mezclando o tratando de ver qué resulta en poner en unión un espermatozoide humano con un óvulo de puerco, o al revés, o de animal, con las células madres, con los embriones, trabajando con las placentas, o sea, simplemente arriesgándose a ver qué resulta, ¿no? Poniendo supuestamente que para que ya no haya toda esta cuestión del tráfico humano que se da muchísimo, lamentablemente, por la cuestión de los órganos, tráfico de órganos, que se pierden niños aquí, mujeres, hombres, lo que sea, y que se les traen los órganos para venderlos en el mercado negro, y que para evitar esas cosas entonces ahora podemos desarrollar nosotros, o ellos quieren desarrollar situaciones de poner, a ver si desarrollan la oreja, la nariz, la boca, el corazón, el hígado en un animal, en su piel, sobre la piel, encima, adentro, donde sea. Entonces hay centros de laboratorio con criaturas horrendas, situaciones feas, o sea, unas deformaciones físicas impresionantes. ¿Por qué? Porque están obligando a que las leyes humanas, perdón, están obligados obligando a que las leyes naturales no se cumplan. Están violentando las leyes naturales. Entonces, en ese sentido, ahí ya no se deja que la naturaleza actúe por sí sola, se violenta. Una de las cosas más horribles que sucedía allá en mi rancho, yo recuerdo allá en Michoacán, y hasta la fecha todavía se sigue haciendo, hubo un tiempo en el que había mucho sembradío de papa. Fue como toda esa bonanza de la papa, porque se estaba vendiendo muchísimo. El tiempo en el que se incrementaron todos los restaurantes de comida rápida en México, y crecieron también los centros comerciales, no sé, dentro de los últimos 30 años más o menos. Pero hace como 15 a 20 años había toda esta efervescencia, y entonces había unos sembradíos de papa impresionantes, una cosa enorme, casi toda el área de allá de donde yo estaba se dedicaban a eso. Y entonces lo que hacían es que produjeron un sistema, como la papa no necesita mucha agua, o sea, necesita agua en un determinado tiempo, pero no la necesita ya cuando casi está para madurarse, por decir así. Entonces ellos crearon un sistema, o tenían un sistema de una especie como de zonas donde echaban cohetes, esas bombotas grandotas. Y entonces muchos se dedicaban a eso, y lo que hacían las bombas, o lo que hacen las bombas, los cohetes esos grandísimos que truenan cañoncísimo, es que desbaratan las nubes. Entonces se cuenta que venía, ahora ya tienen sistemas más sofisticados y cosas así, ¿no? Pero incluso son avionetas que se meten entre las nubes para desbaratarlas, para meterles violencia, para que no actúen de acuerdo a su naturaleza. Entonces, en aquel tiempo, pues que venía una granizada, que venía no sé qué, que venía la gente, ¿no? Que va a haber un aguacero y no sé qué. Y entonces escuchabas una tronadera, parecía fiesta de santo, ¿no? Para acá, para allá y más allá. Y sí, de verdad, lamentablemente, lo que se esperaba, que era la tormenta, no se daba, porque ya habían aprendido que era una manera de violentar la naturaleza, no dejar obligar a que los gases que de alguna manera van conformando las nubes, o que hacen que el agua no se caiga, ¿sí? Sino que esté como evaporada, y está evaporada todas las nubes cuando vienen, pero cuando se cruzan con una especie de viento frío, esta agua que está evaporada allá se condensa, y es cuando llueve, ¿no? Entonces, haz de cuenta que lo que hacían era correr la lluvia, decían. Y eso trajo como consecuencia que por lo menos en los últimos 10 años no haya llovido mucho. O sea, ya era exagerado, de verdad.
Y hoy en día, pues uno si se pone a ver algunos programas científicos, se dan cuenta que hay zonas alrededor del mundo donde también se vienen a crear este sistema de lluvia natural y no es natural, ya son situaciones químicas que hacen que también las condiciones se cumplan. Por eso en muchas áreas hay mucha lluvia supuestamente en determinado tiempo y en otro no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso es lo que hace, ¿no? Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Las leyes naturales también nos rigen a nosotros. No puedes sacar de un hombre y una mujer, no puedes sacar un animalito como niño, ¿verdad? Como bebé. Entonces ni puedes sacar de dos perros a un ser humano. Entonces, porque las leyes naturales nos están rigiendo para que nosotros a cada cosa le llamemos como le tenemos que llamar. Entonces, antes de que nos vayamos al corte, quiero terminar con las leyes civiles, las leyes humanas. Y entonces las leyes humanas son todas aquellas leyes creadas por el hombre para regirnos en cierto sentido, para cuidarnos y para tener un comportamiento supuestamente adecuado para el bienestar de nosotros como sociedad, para regir nuestra sociedad en el comportamiento humano, para que podamos actuar con cierta decencia, con cierto civismo, con cierta lógica, con cierta ética, con cierto comportamiento aceptable de acuerdo a las leyes las leyes humanas, que muchas leyes humanas rayarán en contra de las leyes de la naturaleza, rayarán en contra de las leyes de Dios. Y de eso, pues bueno, vamos a hablar al regreso de nuestro corte. Entonces, queridos hermanos, no se vayan todavía, sigan con nosotros hasta este momento, de verdad que ha valido la pena. Hemos enmarcado ya nuestro tema del día de hoy, la doble moral de la que vamos a hablar al regreso de nuestro corte. Y recuerden entonces, regidos estamos por las leyes divinas, por las leyes naturales y por las leyes humanas. Y de eso hablaremos cuando regresamos. Adórale, adórale, oh, adórale con toda tu alma, con todo tu ser. La nueva Virgen de Guadalupe Radio ora por ti. Envíanos tus peticiones de oración al 830-388-3009. Nos escuchamos. 10 paletas por
o vamos a terminar de hablar sobre la doble moral. Y justamente para enmarcar este tema estuvimos hablando en nuestra primera parte del programa sobre las leyes que nos rigen. Y estuve compartiendo con ustedes que las leyes que nos rigen en cierto sentido, pues son justamente las leyes divinas, las leyes humanas y las leyes naturales. Y las enmarqué de una manera gradual, divinas, naturales y humanas. Y terminamos hablando un poquito muy someramente, ciertamente, sobre las leyes humanas, donde a ustedes les compartía que las leyes humanas son, ante todo, queridos hermanos y hermanas, aquellas leyes creadas por el hombre de acuerdo a las circunstancias y las necesidades de cada quien, de cada país. Por lo tanto, entonces vamos a entender que las leyes humanas no van a ser leyes universales, sino son leyes locales, leyes que funcionan incluso hasta de una manera tan particular, que pueden ser leyes establecidas para una sola persona. Y pueden ser leyes que se establecen por mí mismo, leyes que se convierten en una... que son cosas que yo quiero hacer. Entonces son leyes personales, leyes familiares, leyes comunitarias, leyes, vamos a decirlo así, municipales, estatales, federales, internacionales. Y ya las leyes internacionales, pues ya se le llaman garantías individuales, se le llaman derechos humanos, ¿sí? Que salvaguardan la integridad de las personas en todo el mundo. Pero en su mayoría las leyes son establecidas para situaciones locales, para situaciones propias. Por ejemplo, nosotros aquí en San Antonio en este preciso momento, de acuerdo a la pandemia, nosotros estamos teniendo la peculiaridad de que si nos ven sin máscara, sin mascarilla o sin cubrebocas en la calle, fuera de nuestros autos, y nos ve un policía, nos va a multar con $250 porque estamos exponiéndonos al contagio o estamos exponiendo a otras personas y nosotros somos portadores del virus. Pero esa ley no está en otros condados, no está a una hora de manejo de aquí, no está en Houston, no está en Dallas, no está en México, no está, o sea, ya tienen otras leyes que son locales, que a lo mejor no son 250, son $100 o son 500 o son 1000 o lo que sea, o habrá lugares en los que no existe. Entonces, lo mismo, esas son las leyes humanas que nosotros vamos a entender que son para regir un determinado comportamiento y que las leyes humanas siempre van a tener caducidad. Cambian según la historia, cambian según la necesidad. Esta misma ley que tenemos ahorita del cubrebocas seguramente va a quedar obsoleta, derogada en un par de meses y ya, porque no funcionó, no sirve, no tiene sentido, etc. Pero habrá leyes humanas como por ejemplo el orden, la justicia, la paz, que establecen también humanamente hablando, aunque son leyes divinas, pero humanamente también se habla de una ley humana que si alguna persona mata, esa persona pues tiene que pagar con cárcel porque tuvo esa osadía, ¿no? Entonces ahí se viola una ley divina, se viola una ley natural, se viola una ley humana, están las tres leyes puestas ahí en un asesinato, pero para el ser humano entonces de alguna manera cuenta la ley humana y esa persona tiene que con justicia pagar el haber asesinado a otro ser humano, ¿no? Pero aquí es donde empezamos el verdadero problema, queridos hermanos y hermanas, con la doble moral. Ahí realmente se da. Se da en las leyes humanas. Cuando se da una doble moral, ¿a qué le llamamos nosotros la doble moral? Se llama justamente al utilizar a las leyes divinas, las leyes naturales y las leyes humanas a mi antojo y a mi deber. A lo que a mí me parece, a lo que a mí me gusta, a lo que yo creo, a lo que yo considero, a lo que yo pienso que debería de ser, a lo que a mí me place y a lo que a mí no me place.
¿sí? Entonces, la doble moral se da en la falta de respeto a las leyes de Dios, a las leyes humanas y a las leyes naturales de acuerdo a los propósitos. Y también incrementando leyes morales y cargas morales donde no las hay, donde exageramos. Y ahí tendrá que ver mucho con lo que les había comentado en algún momento antes sobre la cuestión de la así llamada conciencia. Entonces, la doble moral generalmente se va a dar en el uso inadecuado de nuestra conciencia. La conciencia que puede ser una conciencia enfermiza, una conciencia errónea, una conciencia que no está realmente que no es adecuada, no rige, no juzga, no actúa con una normalidad, sino que es una conciencia corrompida. Es una conciencia que también se va adecuando de acuerdo a las circunstancias. La doble moral en la que lamentablemente nosotros vivimos en nuestra sociedad son cosas facilísimas de entender. Les voy a dar un ejemplo sobre la doble moral en cada una de las leyes para que nos podamos entender. En cuanto a Dios se refiere, la doble moral Dios ha dispuesto 10 mandamientos que tenemos que respetar. Y vamos a respetar para bien nuestro, para el bien de nuestra alma, para el bien de nuestra vida, para la consecución de nuestros actos, para que nuestro bienestar humano también se dé. O sea, ninguna ley de Dios es para alterar nuestro comportamiento, es para violentar nuestra libertad, es para esclavizarnos. No, ninguna ley de Dios es para causarnos daño. Al contrario, las leyes divinas fueron establecidas por Dios para que el ser humano tuviera una mejor vida, tuviera un mejor comportamiento, tuviera guía, tuviera lineamientos, tuviera propósitos, tuviera metas, tuviera objetivos. El ser humano tuviera la capacidad de poder encontrarle sentido a su vida, ¿sí? Las leyes divinas son estas leyes que te ayudan a ti a enmarcarte en el verdadero sentido de tu vida, en el fin último, el propósito que Dios tuvo cuando te creó, el que volvieras a Él, que recurras a Él, que vayas nuevamente a sus brazos después de pasar por este mundo. Y entonces, ¿qué resulta? Que de acuerdo a esa doble moral que decimos, por un lado la moralidad religiosa me dice, no matarás. Perfecto. Pero cuando yo aplico la doble moral, ¿qué va a pasar? Les pongo el ejemplo de un aborto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la doble moral en un aborto? En un aborto las personas les dicen, no es que el bebé viene con malformaciones, no es que el bebé de por sí no va a durar, a lo mejor ni siquiera va a terminar el embarazo, el bebé ya viene con un problema gravísimo, ya tiene un síndrome, ya tiene esto. Entonces, ¿cómo te vas a arriesgar? ¿Cómo vas a sacrificar tu vida? ¿Vas a esclavizar tu vida para cuidar un ser nada más que no se le puede llamar persona porque no tiene las características? Y entonces, por un lado, tú dices, pero Dios prohíbe matar. Pero por otro lado, las leyes humanas te dicen, no, que tú tienes el derecho, le vas a hacer un bien a ese niño antes que venga a este mundo. Y bueno, ya ni siquiera le llaman niño, le llaman feto, le llaman organismo, le llaman un montón de células, etc. Y entonces se empiezan a manipular el cerebro de la persona a tal grado que le empiezan a decir que sí es malo el cometer el aborto, pero sería más malo si tú lo dejases vivir de esa manera. Y entonces empieza esta cuestión de la doble moral. Por un lado, Dios me prohíbe matar, pero por otro lado, justifico el asesinato porque resulta que el bebé venía mal. Es que el bebé lo voy a condenar a una vida de sufrimiento, de pena, de angustia. Y entonces ahí empieza toda esta lucha interna a nivel religioso, ¿no? El otro ejemplo, por supuesto, clarísimo que es parte de nuestros días, el matrimonio entre las personas del mismo sexo. La doble moral que nos dice, por un lado, la moralidad religiosa nos dice el matrimonio fue establecido solo y exclusivamente entre un hombre y una mujer y la finalidad era hacerse felices uno al otro y colaborar con Dios en la consecución del cumplimiento de su ley, de mantener la creación humana en estado de evolución constante. En otras palabras, que se mantenga
el ser humano en este mundo a través del mandato divino de estar juntos y multiplíquense. Entonces, ¿pero qué nos dice cómo actúa la doble moral ahí? La doble moral actúa ahí de esa manera diciendo, es que todo el mundo tenemos derecho a amar, tú tienes el derecho de elegir a quién quieres amar, con quién quieres estar, tú tienes el derecho de poder decidir a quién le entregas tu corazón, y le empezamos a nombrar matrimonio a cualquier cosa, a cualquier relación, a cualquier interrelación humana, o incluso la traspolamos a interrelaciones entre personas y animales, entre personas y cosas, entre personas y lugares. Les decía, hará como un mes y medio, donde la locura más grande que ha podido existir es que una persona hoy en día quiera casarse con una muñeca, quiera casarse con un árbol, quiera casarse con un perro, quiera casarse con su casa. Imagínense hasta dónde llegó la locura. Yo creo que hoy en día ya también algunas cosas las inventan para ser populares, ¿no? Pero había una señora loca, enfermiza, y disculpen la expresión, pero pues de otra manera no se le puede decir, que se casó con su espejo. O sea, se casó con su espejo. En otras palabras, se casó consigo misma, ¿sí? Se amaba tanto. Una mujer hedonista. Se ama tanto que ella no considera que no hay nadie, absolutamente nadie, que la merezca. Entonces ella se casó a sí misma en un espejo. Entonces imagínense cómo es esa tontería. Entonces vamos a decir, en la doble moral, ¿cómo actúa de esa manera? Pues bueno, que todo el mundo tiene derecho a ser feliz, de veras. Ser feliz destruyendo conceptos que Dios estableció, ser felices con lineamientos que Dios estableció. Entonces la doble moral también está en nosotros, los cristianos católicos, donde nos ponemos muy bravos cuando se trata de juzgar y criticar a otras personas, pero cuando te toca en la familia empiezas a justificar. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, una situación de un caso donde una persona estaba juzgando que una de las amigas de la comunidad en el ministerio donde estaban, pues que resulta que a la muchacha le gustan las niñas. Entonces esta muchacha, pues no, hombre, esta señora le tocó que juzgaba, pero impresionantísimamente, con un juicio ya casi inhumano, podríamos decir, casi de condenatorio y todas esas cosas, ¿no? Y entonces resulta que con el tiempo, como dice, lo que más detestas en tu casa lo has de tener, o no sé cómo se dice, pues ándale pues, que resulta que en este caso fue el hijo, ¿no? El hijo de esta señora, que también le resultó con que pues, no le gustaban las niñas sino los muchachos. Y entonces resulta que después vino esta persona a platicar conmigo y lo único que dice, padre, ahora entiendo a mi amiga, ahora entiendo no sé qué, y resulta que, pues no, padre, yo ya conocí, son buenos, se quieren, conocí a la pareja de mi hijo, me cae bien el muchacho, y entonces empezó a tener una especie de, yo no soy quien para juzgarlo, una especie de doble moral. Se había convertido en la juiciosa, en la condenatoria de la vecina, como quien dice, pero cuando ya le tocó, entonces ya dicen, no, pues no era como pensé. Ahora entonces tenemos esta doble moral, esta actitud, porque ya nos toca, justificamos la situación, ya empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Cuidado, queridos hermanos y hermanas, porque esa doble moral en la que estamos tratando de evitar siempre que la gente viva te traerá mucha infelicidad, te traerá mucha insatisfacción, te va a apartar de la gente, te va a apartar de los seres queridos, te va a traer una amargura, te va a traer demasiadas dificultades. Hay personas de verdad, lamentablemente, que cuando incurren en esta doble moral se separan de sus seres queridos después de haber sido una familia muy unida, una familia que frecuentaba, que convivían juntos, pues resulta que termina la situación en un estado de inapropiado, ¿no? Entonces es ahí donde uno dice, cuidado con la doble moral. No juzgues con severidad a el de enfrente y contigo seas más compasivo. Eso nos hace recordar aquel pasaje de la Sagrada Escritura o del Evangelio cuando el Señor dijo, antes de quitarle la pajita a tu compañero, a tu hijo, a tu vecino, a tu hermano, quítate la viga del tuyo. O sea, porque ahí se maneja la doble moral. Hay ocasiones en que ciertamente somos mucho más compasivos con nuestros seres queridos.
somos más compasivos con nuestros amigos, porque queremos ser como más agradables a ellos. Y hay que tener mucho cuidado porque la verdad es la verdad y las cosas no se pueden poner a medias. Por lo tanto, entonces, queridos hermanos y hermanas, esa es una situación de doble moral que no podemos cuidar. El siguiente aspecto a nivel natural, las leyes naturales, lo hablábamos hace rato, la doble moral que se ve o que se vive en esta alteración de los organismos naturales para sacar subproductos o otros productos. La misma clonación de la que me hablaba Laurita hace un momento es parte de la doble moral en pro de la ciencia, en pro de las investigaciones, en pro de salvaguardar la integridad física o la vida de las personas. Se pueden cometer actos horrendos y entonces son como perdonables, ¿no? Perdonables. Ahorita, por ejemplo, la situación que se está suscitando lamentablemente en muchos países y lo manejamos y lo dimos de ejemplo la semana pasada, eso de la selección de quién muere y quién vive en los hospitales, atestados ya de enfermos y que dicen, bueno, el señor de 90 años, pues mejor déjalo que naturalmente se muera y preocúpate más por el de ahora de 20 años, porque ya son jóvenes los que están llegando a los hospitales. Entonces, ¿quién es más conveniente para que viva, para que esté en este mundo? El joven. Entonces, el otro ya no, el otro, aunque se componga de esto, se va a morir de otra cosa y además ya es una carga social, es una carga pública, es una carga familiar, ya ni habla, ya ni está ahí, ya tiene Alzheimer, ya todo lo que usted quiera. Entonces, obviamente, pues uno dice, uno tiene que decir, espérate, ahí empezamos con la doble moral. Entonces, no podemos actuar con esa doble moral en la vida ordinaria. Por lo que más quieran, se los pido, sé valiente, ubícate y ten la capacidad de poder adentrarte en las cosas de la vida religiosa como Dios manda. Adéntrate en esa cuestión de las cosas como tienen que suceder, como tienen que estar. Porque de otra manera, queridos hermanos y hermanas, entonces vamos a vivir en una falsedad. Y nos vamos a justificar en todo. Les decía también el ejemplo de las leyes naturales, de la manifestación de la lluvia. Hoy en día sabemos nosotros que muchos de los maremotos, que muchos de las inundaciones que se han estado dando en muchas áreas de nuestro planeta han sido consecuencia de todas estas prácticas de las bombas, de los misiles que se dan en la mitad del mar. O sea, son situaciones horribles, matazones de animales al por mayor. Se están dando situaciones se acaban los ecosistemas, se acaban áreas. Los defensores de los árboles a veces la gente los juzga locos, los juzga enfermos, exagerados. Y también en la doble moral se da ahí de que por un lado alguien puede decir, bueno, yo defiendo perritos, pero me vale gorro si matan a los niños en el aborto. Pues yo defiendo los árboles, pero me vale gorro si están matando a los viejitos. O sea, doble moral. Por un lado nos escandalizamos porque queremos salvaguardar una plantita que está en peligro de extinción, pero no nos importa que se esté cometiendo genocidio, que se esté cometiendo racismo, que se esté cometiendo rechazo, que se esté cometiendo inmoralidades exageradas, ¿sí? Entonces, obviamente, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y por último, entonces, la inmoralidad o la doble moral en las leyes humanas. Las leyes humanas también tienen su doble moral. Por un lado, se establecen leyes y dicen, ¿para qué fueron las leyes hechas? Para violarse, para no cumplirse. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, porque por un lado decimos, bueno, que se apliquen las leyes para los otros, pero no para nosotros, ¿sí? Que los otros sean los que cumplan con esas leyes, pero no nosotros. Que los otros sean los que se vivan en ese sentido, pero no nosotros. Entonces, no caigamos en la doble moral. Tenemos que tener una moral recta, de acuerdo a una conciencia. Pídele a Dios que te dé la gracia de analizar las cosas desde la perspectiva divina, desde una perspectiva natural. Sigue tu naturaleza, de verdad, como Dios la dispuso, la puso desde siempre. No la alteres, no la confundas. No digas, no aceptes lo que moralmente es inaceptable, lo que es
ilógico, lo que no tiene ética, lo que denigra a la persona, lo que violenta, lo que viola, lo que destruye el plan de Dios en las personas. Entonces, obviamente, queridos hermanos y hermanas, eso es lo que nosotros le llamamos la doble moral. Y no seamos inmorales, seamos morales, respetuosos, aunque nos cueste, porque al final de cuentas, cuando vivimos una moral recta, nosotros tenemos una alegría, una felicidad, una satisfacción. Porque al final de cuentas también la voz de Dios, que es el Espíritu de Dios que vive en nuestro interior desde nuestro bautismo, es el que nos recordará, aunque querramos fingir ante la sociedad y el mundo entero que nuestras decisiones y nuestro modo de vivir es el adecuado, el Espíritu de Dios en nosotros nos dirá, eso no es así. Entonces, no tengas una guerra interna, no tengas una violencia interna, mejor actúa con moralidad y siempre pídele a Dios una recta intención, una sabiduría para elegir lo bueno de lo malo y sobre todo, pues, entiende esto. Vivir una doble moral te va a traer siempre mucha infelicidad. Que el Señor te bendiga, te proteja, que tengas un excelente día y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Ya sabes, mándanos tus comentarios y compártenos con tus seres queridos para que así nos sigamos escuchando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.